actualmente, ha aumentado también las tasas diagnósticas del cáncer de páncreas. Entonces, pues quizás de pronto ahora podemos reconocer a mayor cantidad de pacientes que tienen cáncer de páncreas y que mueren por esto. Por eso se dice que la tasa de mortalidad va en aumento. Sin embargo, pues también están asociados como a otro, pero eso ya lo mencionaré en los factores de riesgo. Además, tenemos que como datos, la resección quirúrgica es factible solamente en cerca del 10 a 20% de los casos, por lo cual es muy baja y pues también por eso favorece que el pronóstico de supervivencia y la mortalidad tengan estas cifras. La incidencia es similar para ambos sexos. Aquí, bueno, sí es similar para ambos sexos. Sin embargo, en Estados Unidos se dieron cuenta de que suele ser un poco más frecuente en población afroamericana comparada con el resto de la población. En Colombia, particularmente, aquí les traigo un reporte que hicieron pues el Instituto Nacional de Cancerología en cuanto a la incidencia y mortalidad y prevalencia pues del cáncer en Colombia en el periodo epidemiológico de 2017 a 2021. En este archivo, por así decirlo, sectorizan tanto la tasa de mortalidad como en hombres y mujeres, sin embargo, es muy similar, entonces solamente traje la de los hombres. Y para mencionar que como podemos ver en la imagen, va a ser más frecuentes en las regiones de Antioquia, de Caldas, Risaralda, también del Quindío y en Bogotá y pues en el Valle del Cauca. Van a ser como las regiones en donde mayor va a haber prevalencia, sin embargo, pues aquí podemos observar en mayor mortalidad, perdón. En Colombia, para este año, para este tránsito de tiempo, por así decirlo, pues se reportaron 1081 casos, de los cuales hubo 971 muertes anualmente, con una prevalencia estimada de 265 casos en un año. Entonces, pues vemos que la tasa de mortalidad es altísima. En cuanto a los factores de riesgo, pues es importante tenerlos en cuenta, ya que poder, digamos, como reconocer estos factores de riesgo en las personas nos va a poder ayudar para poder realizar unos diagnósticos oportunos y mejorar el pronóstico de estos pacientes. Dentro de los factores de riesgo más importantes encontramos el principal, una edad avanzada. En hombres fue más frecuente alrededor de los 65 a los 69 años la incidencia de este cáncer y en mujeres alrededor de los 75 a los 79 años. Además, como casi todos los cánceres, pues está asociado altamente al tabaquismo, al consumo excesivo del alcohol. Algo que vale la pena mencionar en el cáncer de páncreas es que también va a estar estrechamente relacionado a infecciones por Helicobacter pylori, por eso que pues también es importante reconocer este factor de riesgo. Unos que no son tan frecuentes va a ser como la exposición a químicos, como metales pesados como la beta-naftilamina o algunos otros químicos como la benzidina o pesticidas. También vemos que un factor de riesgo para tener cáncer de páncreas van a ser las alteraciones genéticas hereditarias. Sin embargo, de estas hablaré un poquito más adelante cuando hablemos de los aspectos moleculares de esta enfermedad. También está relacionado a índices de masa corporal elevados, a pacientes con diabetes mellitus, al consumo de carnes rojas o ultraprocesados y también al consumo de lácteos. Además, otro factor de riesgo importante son los pacientes que tienen antecedentes de pancreatitis crónica, ya que aumenta en 7.2 veces el riesgo de generar cáncer de páncreas a futuro. Bueno, pues en la guía ESMO nos proponían también una tablita bastante interesante en la cual analizaban pues el riesgo relativo y el porcentaje atribuible a estos factores de riesgo. Entonces, vale la pena destacar lo que es lo que les decía, el cigarrillo o el tabaquismo, mejor dicho, la infección por Helicobacter pylori y la diabetes mellitus. Aumentan bastante el riesgo pues de sufrir de esta enfermedad. La obesidad, entre otras, el consumo de carnes rojas, el consumo desproporcionado de alcohol y pues bueno, esos son los principales factores de riesgo. Dentro de las manifestaciones clínicas,
Vamos a ver que estas pueden variar de acuerdo a la localización del tumor en el páncreas. Entonces, pues bueno, de manera general, ya ahorita voy a profundizar un poquito más en esto. O bueno, de una vez, digamos, es importante reconocer a qué nivel del páncreas se va a manifestar este proceso neoplásico, ya que la distribución, pues, es importante. Digamos, en la cabeza del páncreas, cerca de 3/4 partes de los cánceres de páncreas se van a localizar en la cabeza del páncreas. Y de acuerdo a las relaciones anatómicas que ya les mencioné previamente, pues, hace que tenga unas manifestaciones específicas, sobre todo este que puse en rojo, que va a ser el que se va a presentar a nivel de la cabeza del páncreas. Este va a ser el más frecuente, como les dije, y los síntomas más comunes de este, que es el más frecuente, van a ser dolor, ictericia y pérdida de peso. Es importante tener en cuenta que la ictericia, ya que en los cáncer que se van a presentar a nivel del cuerpo y la cola u otras localizaciones, puede que la ictericia no esté presente en la mayoría de los casos. Entonces, pues va a ser un síntoma, o perdón, un signo que vamos a poder reconocer y que nos puede ayudar a orientar el diagnóstico posteriormente. Otros de las manifestaciones clínicas de los signos y síntomas que pueden estar presentes. Aquí, pues lo saqué de un archivito que encontré por ahí en UpToDate, en donde analizaban el porcentaje de aparición de estos signos y síntomas en pacientes. Creo que fue en una cohorte como de 170 pacientes que tenían principalmente pues cáncer de cabeza de páncreas, pero también había cuerpo y cola y otras localizaciones. Y lo que encontraron fue que, digamos, astenia tenía el 86% de los pacientes, anorexia un 83%, el 59% presentaba orina oscura, también habían pacientes con náuseas, diarrea, vómito. Sin embargo, hay algunos síntomas que ya suelen ser un poquito más específicos, que nos pueden hablar, digamos, como de procesos más graves, como puede ser ya, digamos, la presencia de una masa en el cuadrante superior derecho, o que haya hepatomegalia, o que el paciente ya tenga citis o linfadenopatías, porque estos son, digamos, como predictores de gravedad que podemos observar en la clínica. Además, también algunos síntomas un poco más sutiles, como puede ser, digamos, el empeoramiento de una diabetes mellitus tipo 2, que ya haya tenido, o sea, que ya venga de base en el paciente. Entonces, pues los principales, lo que les digo, dolor, ictericia y pérdida de peso. Inexplicable, ¿no? Ahora, para hablar un poco ahora sobre el diagnóstico, pues entonces tenemos que primero revisar obviamente la clínica, lo que les acabo de mencionar. Sin embargo, estos hallazgos clínicos no son tan específicos, digamos, como para el cáncer de páncreas exclusivamente, por lo cual solamente con un análisis clínico no podemos llegar a realizar un diagnóstico. Por lo tanto, debemos hacer uso de pruebas y estudios complementarios que les voy a mencionar ahorita. Se dice que, digamos, a todo paciente que según los hallazgos clínicos, se le empieza a sospechar de que de pronto pueda tener algún tipo de cáncer de páncreas, pues entonces a estos pacientes debemos iniciarles unas pruebas que son principalmente de exclusión, las cuales son la aminotransferasa. Bueno, tenemos que solicitarle aminotransferasas séricas, fosfatasa alcalina, bilirrubina, lipasa sérica. Esto, principalmente las 3 primeras para hacer una exclusión de una colestasis, y la última, pues, para hacer una exclusión ya de una, pancreatitis. Entonces, una vez que podamos tener estos resultados, en donde descartemos que sean, digamos, estos dos etiologías probables, pues entonces ya debemos hacer, bueno, no es que las tengamos que esperar, ¿no? O sea, tenemos que mandárselas, y también tenemos que iniciar una exploración imagenológica, pues, de la cavidad abdominal, ¿no? Se dice que principalmente, no como tal ante la sospecha de un cáncer de páncreas, sino cuando llega el cuadro clínico, como ya se les mencioné anteriormente, pues uno no va a decir como: "Uy, esta persona tiene cáncer de páncreas de una", sino que generalmente, pues, se trata de hacer como un análisis para poder llegar a esto. Entonces, se dice que primeramente se debe recomendar la ecografía transabdominal, o no es que se recomiende, sino que es la que suele usarse como primera herramienta,
principalmente en pacientes que lleguen al hospital, pues, con cuadros de ictericia o con cuadros de vómito, que, pues, se puede confundir con alguna otra cosa. En este caso, la ecografía transabdominal va a tener una sensibilidad del 95% para detectar masas pancreáticas, como la que vemos aquí en la imagen de la derecha. Aquí podemos ver una masa pancreática que es mayor a 3 centímetros. Aquí vale la pena mencionar que la sensibilidad decae significativamente cuando son tumores menores de 3 centímetros. Sin embargo, pues es un examen que también puede hacernos ver, digamos, una masa grande, o también cuando hay dilatación de los conductos biliares, eso también puede ser sugestivo de cáncer de páncreas. Y los hallazgos van a ser una masa sólida, hipoecoica, hipovascular, que va a ser focal con márgenes irregulares. Sin embargo, debemos recordar que, pues, la ecografía va a ser, va a ser dependiente de la persona que la tome y, pues, no necesariamente, digamos, como nos puede contribuir a un hallazgo que sea, digamos, diagnóstico, pero sí puede ser útil en ciertos casos. Además, aquí les quería mencionar que, bueno, sí, bueno, este se me fue, este signo de alerta, el anterior, y era más que todo porque los cánceres de cuerpo y cola, como van a suceder en las regiones pancreáticas que no puedan llegar a ocluir el conducto pancreático común, pues generalmente, o la ampolla de váter, o sí, o no van a generar, digamos, cuadros que puedan llegar a cursar con ictericia o con otras sintomatologías, por lo cual, digamos, pueden ser cánceres que pueden llegar a avanzar a estados más avanzados, o sea, pueden llegar a estados más avanzados sin que nos demos cuenta. Por eso les puse aquí la alerta en el del cuerpo y la cola, porque pueden que cuando los lleguemos a encontrar ya estén en estadios muy avanzados. Ahora sí, ya propiamente hablando de lo que recomienda la guía sobre imagenología, pues entonces, vamos a ver que los principales objetivos por los cuales tenemos que mandar imágenes diagnósticas va a ser para evaluar el tamaño y la localización del tumor, también el nivel de afectación vascular venosa y arterial, debido, pues, como les mencioné, la anatomía del páncreas, y la afectación locorregional y extensión metastásica. Entonces, ¿qué es lo que primeramente debemos, evaluar o mandar, por así decirlo? ¿Cuál es la primera imagen que tenemos que tener para poder evaluar ante una sospecha ya como tal del cáncer de páncreas? Pues va a ser una, tomografía computarizada toracoabdominal y pélvica multifásica con contraste. Eso es lo que tenemos que tratar de mirar. Aquí, pues vamos bueno, o se va a tener que ver, por así decirlo, la fase arterial tardía y la fase venosa portal, y esta debe utilizarse como una modalidad de imagen de primera línea para la sospecha del cáncer de páncreas. ¿Por qué? Esto es una recomendación 3A que nos desde la guía. ¿Esto por qué? Pues porque va a tener una sensibilidad altísima, incluso en algunos casos llegando al 100%, pero pues partamos de que tiene una sensibilidad del 89 al 97%, por lo cual, pues la guía recomienda que sea la imagen que tomemos de primera línea. Em, Vamos a tener como hallazgos de esta tomografía computarizada, signos directos y signos indirectos. De los signos directos, pues vamos a ver un tumor hipovascular. Creo que aquí lo están señalando aquí, con la flecha blanca, ahí estaría la localización del tumor. Lo mismo acá, sin embargo, pues no, pues como se pueden dar cuenta, está bastante mala la calidad de la imagen. Y otros signos indirectos, como puede ser la dilatación del conducto pancreático principal o del conducto biliar común. También podemos encontrar una atrofia segmentaria del parénquima, sin embargo, esto lo vamos a ver un poquito más claro en la parte patológica. Y anomalías en los contornos, en el contorno pancreático, o sea, como que se deforma el páncreas. Recordemos que el páncreas es un órgano capsulado. Entonces, pues, podemos ver deformaciones como tal de este contorno pancreático. Ya, digamos, si la tomografía computarizada no es concluyente, o cuando el contraste no está indicado, pues, por ya cuestiones, de la persona, por comorbilidades de la persona, pues, entonces aquí ya podemos utilizar la resonancia magnética
o, bueno, sí, principalmente la resonancia magnética. Esta, pues, ya les mencioné que suele usarse cuando no es concluyente o cuando está contraindicado el contraste, y en estos casos, entonces, debemos hacer la resonancia magnética y además también hacer una tomografía computarizada de tórax. En estas, pues, lo que básicamente mencionaban es que la resonancia, pues, tiene que hacerse una secuencia ponderada en T2 y T1 con supresión de grasa y difusión, y en la medida de lo posible, si se realiza, es también, necesario, por así decirlo, o sería de gran utilidad, o lo que debería hacerse, es además también hacerse una colangiopancreatografía por resonancia magnética, ya sea bidimensional o tridimensional, seguidas de secuencias multifásicas con contraste. ¿Qué es lo que pasa? Que digamos la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica también se solía utilizar como una opción imagenológica que nos podía, digamos, dar hallazgos, que pudieran ser sugestivos para dar el diagnóstico de cáncer de páncreas. Sin embargo, la sensibilidad, para este tipo de, o sea, para este tipo de cáncer en específico de la CEPRE no es tan alta, por lo cual ahí hay una controversia y, pues, dicen que se prefiere, principalmente, pues, la resonancia, magnética, y si se puede, con una colangiopancreatografía por resonancia magnética, en vez de hacer la CEPRE como tal. Sin embargo, en la CEPRE, a un signo que es patognomónico en la enfermedad va a ser el signo del doble conducto, y este sí lo podemos ver, pues, como tal en la CEPRE. Es importante también tenerlo en cuenta. Em, ¿Qué nos debe dar una imagen, un informe imagenológico? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros mirar para poder tener claro lo que es este diagnóstico? Pues nos debe especificar las características del tumor, también cuál es la relación que hay entre el tumor y los vasos sanguíneos o el sistema vascular cercano, para cada vaso peripancreático. Esto pues nos va a dar nos va a ayudar como tal cuando hagamos cuando hagamos, digamos, como el índice de resecabilidad del, no el índice, sino la probabilidad de que se pueda resecar este tumor. También debemos estar atentos a cuál es la afectación locorregional, ya sea hígado, ya sea si es linfadenopatías o en el piplón, o sea, como saben, pues también tenemos que hacer los estudios de estadificación y pues estos exámenes también nos van a poder dar información acerca de esta afectación locorregional del tumor. Y pues como les menciono, si hay ausencia o no de metástasis a distancia. En cuanto al diagnóstico, otras pruebas que podemos solicitar o que podemos emplear va a ser, digamos, en algunos casos la endoscopia. En algunos casos, pues esta también va a poder utilizarse para la estadificación tumoral. Sin embargo, esto mencionaba en la guía que son para casos demasiado específicos y no suele mandarse rutinariamente. Y también el PET scan, este no se va a recomendar de forma rutinaria para el diagnóstico del cáncer de páncreas, pero sí es utilizado en algunos casos para que cuando se hace la estadificación, cuando tenemos una enfermedad localizada, o, enfermedad avanzada localizada. Para estos casos, cuando es una enfermedad localizada avanzada, sí se suele utilizar mucho el PET scan. Y, otra, que ya no es como tal imagenológica, pero sí es otra de las pruebas que podemos utilizar, bueno, sí, otra de las herramientas que podemos utilizar va a ser la biopsia. ¿Qué pasa con la biopsia? Que la biopsia, principalmente va a estar indicada ante, digamos, la posibilidad que haya un diagnóstico diferencial posible, que también sea, digamos, posible, o cuando tengamos, digamos, eh que tener, digamos, cuando necesitemos hacer terapia o quimioterapia. Sí, cuando necesitemos hacer terapias, quimioterapias específicas, aquí sí va a ser necesario, digamos, como tipificar bien cuál es el tipo de cáncer de páncreas con el cual nos estamos enfrentando. Entonces, pues, ya sea que tengamos que hacer diagnósticos diferenciales, como con pancreatíticas crónicas benignas o, pues, como lo que les menciono, a necesidad ya de manejo con quimioterapia o radioterapia. En caso de enfermedad localizada, pues, entonces lo que se va a preferir hacer para tomar la biopsia va a ser, la biopsia con aguja fina guiada por endoscopía. Aquí podemos observar cómo, pues, es esta.
Aquí se toma a través de, pues del endoscopio. Con la aguja, pues se va a preferir tomar la biopsia. Algo que mencionaba la guía era que se prefiere solamente intentar un máximo de 2 veces la toma de la biopsia cuando esta no es concluyente, ya que pues se puede, o sea, es un cáncer bastante, digamos, como reactivo, por así decirlo. No, se prefiere hacer máximo 2 veces, mejor dicho. Y algunas también, la guía mencionaba que también se puede utilizar la paroscopía de estadificación. Aquí me equivoqué, perdón. No, perdón, sí, tienes razón, es la paroscopía de estadificación, ya que pues como hemos visto incluso en los pacientes en la vida real, en otros tipos de cánceres, pues muchas veces así estas herramientas imagenológicas no pueden dar del todo, digamos, como un estado real del paciente. Entonces, en estos casos, pues, en algunas veces se utiliza también la paroscopía de estadificación. Sin embargo, esto ya va mucho más al juicio clínico, pues, del grupo de especialistas que estén a cargo del caso. En cuanto a la patología, pues no me voy a centrar mucho en esto. Como ya les mencioné, pues generalmente todos son adenocarcinomas ductales pancreáticos. Cerca del 2% de los tumores del páncreas exocrino son benignos, o sea, mejor dicho, la tasa de malignidad es altísima. Y estos carcinomas pueden ser diferentes morfológicamente hablando. Pueden ser carcinomas formadores de conductos bien diferenciados que tratan de simular la función exocrina pancreática, pero hay otros que son poco diferenciados y con una diferenciación epitelial demostrable solo mediante inmunomarcajes. Algo que sí está claro es que el cáncer de páncreas exocrino va a deteriorar mucho lo que es, digamos, el estroma pancreático y parte de la función de las glándulas, pues propiamente exocrinas. Aquí como podemos ver, no sé si se acuerdan la imagen que les mostré cuando estábamos en histología, en donde se veía muy bonito los islotes de Langerhans y las células acinosas y los contornos y los túbulos, pues aquí ya vemos que el estroma está completamente variado. O sea, varía muchísimo el estroma, se pierde gran cantidad como tal del parénquima funcional. Es por eso que la mayoría de y eso es lo que me había mencionado, había olvidado mencionarles ahorita, es que hay gran probabilidad de que las biopsias salgan no concluyentes debido a que de pronto llega la agujita y toma vez una biopsia de aquí del tejido, pero resulta que solo es troma. Entonces no se alcanza a ver como tal lo que vendría siendo, digamos, como aquí sí se alcanza a ver ya pues el tumor como tal, o el proceso neoplásico como tal. Entonces muchas veces puede coger es un pedacito de estroma y por eso sale no concluyente. Se recomienda, como les dije, máximo 2 veces. Si son las dos no concluyentes, ya no se hace más biopsia. Además de este adenocarcinoma ductal pancreático, van a haber otras variantes con otras características patológicas, pero no me voy a centrar en esto, que pueden llegar a ser más, van a poder tener mejor o peor pronóstico. Un ejemplo de un carcinoma de mejor pronóstico va a ser el carcinoma coloidal, que tiene pues más mejor pronóstico, y otro que va a ser de peor pronóstico y más agresivo va a ser el carcinoma adenoescamoso. Pero sin embargo, pues estas van a ser variantes del adenocarcinoma ductal pancreático. Y eso ya pues va a ser importante ya cuando hablemos de los procesos de adyuvancia o no adyuvancia que se puedan llevar a cabo en estadios avanzados o no, de acuerdo al tipo de cáncer al cual nos vamos a enfrentar. Bueno, pues hablar más adelante. Algo también importante es que no todo va a ser, digamos, solamente cáncer instaurado ya como tal propiamente dicho, sino que vamos a tener lesiones preneoplásticas que pueden también encontrarse, digamos, en análisis que se le hagan a la persona, pero que van a ser sugestivas de que la persona pueda tener cáncer a futuro. Esas lesiones preneoplásticas se van a caracterizar principalmente en las que son las neoplasias quísticas del páncreas, que va a agrupar una gran serie de manifestaciones, como lo pueden ser los tumores quísticos serosos, las neoplasias quísticas mucinosas, las neoplasias pseudopapilares sólidas, tumores quísticos de células de los islotes y neoplasias papilares mucinosas intraductales del páncreas.
Vale la pena mencionar algo importante y es que las lesiones que no son mucinosas no tienen un potencial maligno, como puede ser el tumor quístico seroso, eso no necesariamente tiene un potencial maligno. Las que sí lo van a tener, y como pues aquí lo dice, son las que van a tener el componente mucinoso. Principalmente la neoplasia mucinosa papilar intraductal. Esta consiste en una neoplasia epitelial intraductal que va a ser potencialmente maligna y que va a ser macroscópicamente visible, con lesiones de más de 1 centímetro, y pues va a estar compuesta por células columnares productoras de mucina. Em, Se decía que cuando estas lesiones principalmente esa neoplasia mucinosa papilar intraductal, cuando la lesión está cerca de los conductos pancreáticos de gran calibre, cerca del 70% de las veces va a desembocar en un cáncer de páncreas propiamente dicho, por lo cual es un predictor preneoplásico importante. Además, encontramos otras como la neoplasia intraepitelial pancreática, o también conocida como PANIN, la cual también es ampliamente estudiada, ya que de acuerdo al grado, pero bueno, eso se les mostraré más adelante en otra imagen, de acuerdo al grado de lesión que tenga, pues va o no a ser también precursora de cáncer en mayor o menor medida. Esta consiste en una lesión intraductal pequeña, generalmente de menor de 5 milímetros, que no es invasiva, y va a ser formada por procesos metaplásicos y de proliferación del epitelio ductal. Estas pues van a dar lugar a un carcinoma que posiblemente llegue a ser invasivo, pero más adelante les hablaré de eso. Entonces, esto es un algoritmo diagnóstico en donde básicamente mencionan todo lo que les acabo de decir. Si tenemos sospecha de cáncer de páncreas o tenemos una masa pancreática identificada, tenemos que primeramente mirar si hay historial en la familia de riesgo de cáncer. Como ya les mencioné, cerca del 10% de estos cánceres van a ser de este tipo, pero más adelante ya hablamos de las cuestiones genéticas. El caso es que si hay alteración genética, pues bueno, se le debe hacer el screening correspondiente para ver si sí o si no. Y ya, pues si no, pues entonces aquí ya habla de lo que les mencionaba, si la tomografía computarizada pues se lleva a cabo con el contraste, o si no, pues entonces hacemos imagen de resonancia magnética junto eh, con una tomografía de tórax. Y si sí, pues entonces aquí ya vamos a ver que se tienen que ver esos parámetros que les dije que tienen que haber en la tomografía eh, para poder decir que sí tenemos un cáncer. Si ya no tenemos, bueno, aquí básicamente resumen todo lo que ya les acabo de decir, entonces eso es para que ya lo estudien ustedes luego. En cuanto a las mutaciones genéticas, bueno, el cáncer de páncreas se caracteriza porque cuando hay, cuando hay cáncer, o sea, pues se caracteriza porque en presencia de tumores vamos a ver que casi muchas de las vías de señalización o de los procesos regulatorios van a estar alterados. Y es aquí en donde les traigo este cuadrito. Digamos, aquí dice procesos vías de sí, vías de señalización o regulación. Digamos, la vía de la apoptosis va a estar 100% alterada cuando hay tumores pancreáticos. Lo mismo puede pasar con, digamos, la vía del gen, la señalización del gen CRAS. Mejor dicho, aquí también encontramos bien la señalización a través de Hedgehog, de Sonic Hedgehog. Básicamente van a estar alteradas muchas rutas de señalización. Por lo tanto, es muy difícil, digamos, establecer cuál es el mecanismo genético claro por el cual se llega a la mutación pues que precede al cáncer como tal. Sin embargo, se ha estudiado que hay algunas alteraciones genéticas que van a ser un poco más frecuentes. Esta puede ser como la del gen CRAS, que se encuentra alterado en más del 90% de los cánceres de páncreas. También algunas inactivaciones ahora se me olvidó cómo se dice, em, de los genes supresores tumorales, perdón, como puede ser TP53, P16 o CDKN2A o SMAD4, también van a haber estas inactivación de estos genes supresores tumorales, o ya inactivación de genes de mantenimiento, como puede ser el HMLH1 o MSH2. Sin embargo,
Puede haber alteraciones que van a ser específicas y que van a estar implicadas en vías de reparación de recombinación homóloga, como pueden ser los BRCA1 y BRCA2. Sobre todo aquí importante mencionar el BRCA2, ya que ese es el que va a estar mayormente relacionado cuando hay un antecedente familiar de cáncer de páncreas. Este es el que va a estar alterado y ese es el que se le toca hacer el seguimiento cuando se habla pues de estos pacientes. En cuanto a estas alteraciones, se pueden decir que es estable, inestable, puede ser disperso y reordenado localmente, lo cual pues habla principalmente de cómo puede llegar a ser la manifestación del cáncer y su pronóstico a futuro. En cuanto a los biomarcadores séricos, el más importante va a ser el CA19-9. Este, más que todo, como un marcador para saber si hay cáncer o no hay cáncer, nos va a servir más bien es para ver qué tan avanzado está el cáncer, ya que han notado un aumento en los niveles séricos de casi el 80% de los pacientes cuando tienen cáncer de páncreas en estadios avanzados. Por lo tanto, pues es un factor pronóstico con una recomendación 3B según la guía, que nos va a ayudar a ver pues qué tan grave está el paciente. Se tiende que los niveles de CA19-9 séricos van a estar aumentados cuando están por encima de 500 unidades internacionales por mililitro. Sí, mayor igual, sí. Ahí me comí una letra. El caso es que cuando está alterado, cuando es mayor de 500, pues está relacionado con un pronóstico completamente desfavorable. Y aquí pueden ver otros de los genes que están implicados pues en cada una de las rutas de señalización que están presentes en este tipo de cáncer. Como les mencionaba, pues el cáncer familiar está definido como al menos dos familiares de primer grado que hayan tenido cáncer de páncreas y se representa solamente el 4 al 10% de todos los casos. Como les mencioné, asociado al gen BRCA2 o BRCA2. Y en estos pacientes, la guía recomienda que se tiene que hacer un asesoramiento genético y ser considerados para su inclusión en registros de cribado experimental y tamizaje. Perdón, de cribado experimental. Son pacientes considerados de alto riesgo, por los cuales a ellos se les tiene que hacer una ecografía endoscópica anual y o la resonancia magnética pancreática anualmente para hacer este screening a ver si les da o no les da cáncer o en qué momento les da. Además, estas herramientas de cribado deben empezarse a hacer ya sea cuando el paciente tenga 50 años o más con este antecedente de importancia o 10 años antes de que el familiar en cuestión haya sido afectado por este proceso neoplásico. Y pues esta es una imagen del gen BRCA2. Aquí para hablarles, cuando hablábamos de las alteraciones preneoplásicas, sobre todo la del PANIN, perdón, que tiene también una clasificación que se evalúa con el riesgo, pero pues eso ya cabe para otra revisión, ya que este componente de alteraciones preneoplásicas es bastante amplio también. Sin embargo, pues vemos que hay una clasificación, que esta clasificación está de acuerdo al nivel de compromiso del parénquima o el compromiso tisular, pero algo interesante es que incluso desde las alteraciones preneoplásicas ya se pueden ver las alteraciones de los genes que van a estar principalmente relacionados con la manifestación de este cáncer, principalmente el CRAS. Entonces, antes de que esté el cáncer ya están las alteraciones e incluso mucho antes, entonces pues es importante mencionar. Y no solo una, sino varias. En cuanto a la estadificación, bueno, una vez que ya tenemos diagnosticado el cáncer, que le hemos hecho los análisis moleculares correspondientes, pues entonces tenemos que estadificarlo. El pronóstico del cáncer de páncreas se va a clasificar de acuerdo pues a las características propias del tumor, según como hemos estado mirando con la estadificación del TNM, en donde pues el T va a ser el tamaño o magnitud del tumor, el N, pues la cantidad de nódulos linfáticos asociados o que estén comprometidos, y M si hay metástasis o no. Entonces, digamos, aquí tenemos varios tipos de magnitudes. Digamos, un TX es que pues el tumor primario no puede ser medido. T0, que no hay evidencia de tumor primario. TIS es que está in situ. T1 va a ser un tumor de 2 centímetros o menos en su dimensión más grande.
T1A de 0.5 centímetros o menos en su más grande dimensión, T1B 0.5 centímetros y no más de 1 centímetro en su porción más grande, o en su dimensión más grande, por así decirlo, de 0.5 a 1 centímetro, T1C de 1 centímetro pero no mayor de 2, T2 tumor de más de 2 centímetros pero menos de 4 en su dimensión más grande. Tumor de T3 va a ser pues mayor de 4 centímetros en su dimensión más grande y ya T4 pues ya un tumor que ya pues ya deforma como tal el páncreas o que también pues ya está en relación con las estructuras aledañas. O sea, ya demasiado grande y que ya deforma estas otras estructuras. En cuanto a la N, pues NX, cuando no se pueden medir la cantidad de ganglios o los ganglios que pueden estar afectados. N0 es cuando no hay nódulos linfáticos o ganglios linfáticos con metástasis. N1 cuando hay 1 a 3 regionales. Y N2 cuando ya la metástasis está en 4 o más ganglios regionales o nódulos regionales. Y M, pues si no hay distancia, no hay metástasis a distancia, o M1 si hay metástasis a distancia. De acuerdo a todo esto, pues entonces ya lo clasificamos. Entonces, digamos, el estadio 1A va a ser con un tamaño T1, sin alteración o sea, sin metástasis en nódulos linfáticos y sin metástasis a distancia. Digamos, por poner un ejemplo, una clasificación o un estadio 2B va a ser un tumor que pueda tener la magnitud de T1 a T3 con metástasis de 1 a 3 ganglios, pero sin metástasis a distancia. Y ya digamos un estadio 4, sí, ya un estadio 4, ya pues si hay metástasis a distancia, ya es estadio 4, como podemos ver aquí. Sin embargo, digamos un estadio 3, como para poner un ejemplo, puede ser un tumor de cualquiera de estas magnitudes que ya tenga alteración en uno o más nódulos y sin metástasis. Sin embargo, pues aquí podemos ver que puede variar, puede variar. Aquí ya digamos si es N2, que es en 4 más ganglios, sí o sí ya está en estadio 3. Pero sin embargo puede ser con una magnitud de 4, sin metástasis a distancia, pero con solamente 1 a 3 ganglios afectados. Entonces, pues para eso tenemos que hacer esta clasificación y otorgarle un estadio. Los factores que van a definir un peor pronóstico en la enfermedad avanzada son, pues, que haya un deterioro del paciente en el estado general según la ECOG. Aquí aquí les puse la clasificación ECOG. Pacientes con mayor o igual a 2 puntos, pues mayor o igual a 2 puntos va a ser 2, 3, 4, 5, pues va a ser un paciente que va a tener un deterioro del estado general, que va a ser un pronóstico de enfermedad avanzada, pronóstico negativo. Además, pacientes que tengan mayor de 65 años, que tengan alguna menor de 35 gramos por litro, presencia de metástasis sincrónicas o metástasis hepáticas, o varios sitios de metástasis, varios sitios que tengan ya metástasis, o como les mencionaba, niveles séricos de CA19-9 mayores a 500, pues son lamentablemente indicadores de un pésimo pronóstico en la enfermedad avanzada. Entonces, en cuanto al tratamiento, entonces, para realizar un tratamiento adecuado tenemos que realizar la estadificación, tenemos que evaluar el riesgo del paciente, mirar las comorbilidades, debemos clasificar el tumor y la forma en que podemos clasificar este tumor, ya sea de que es resecable, no resecable limítrofe, ya sea localmente avanzado o avanzado metastásico, y para hacer esta clasificación, pues debemos de tener en cuenta todas las herramientas imagenológicas que utilizamos, los marcadores séricos. También tenemos que hacer una evaluación del estado nutricional del paciente, sobre todo la edad, como mencionábamos en epidemiología. La edad es perdón, en factores de riesgo, la edad es un factor de riesgo muy importante. Tenemos que también pues evaluar el estado funcional, como les mencioné ahorita en la diapositiva anterior. Y las comorbilidades del paciente, principalmente obesidad, diabetes mellitus, esas cosas, todo nos va a servir para poder
saber, digamos, qué tipo de tumor es, si es resecable limítrofe, localmente avanzado o avanzado metastásico, y si es o no, pues tratable. Entonces, digamos, cuando el manejo es en la enfermedad local y locorregional, y cuando son pacientes que se consideran resecables, ¿cómo se va a considerar resecable? Pues que hay una ausencia de células cancerosas a menos de 1 milímetro de todos los márgenes de resección que haya considerado el cirujano. Esto pues va a poderse realizar por medio de varias técnicas quirúrgicas, pero primero pues se debe hacer como tal el establecimiento de estos márgenes. Principalmente mencionaban estos márgenes que son el surco mesentérico anterior, el posterior, medial o superior. Además, también con una evaluación de la arteria mesentérica superior, también con una transección pancreática, también con la evaluación del conducto biliar y entérico, y en general también se pueden considerar otros límites o márgenes a establecer de acuerdo a la localización del páncreas. Cuando el tumor está localizado en la cabeza del páncreas, van a poderse realizar, y cuando es resecable el paciente, se va a poder realizar lo que es la pancreatoduodenectomía, o también conocido como el procedimiento de Whipple. Whipple, creo que se dice así. Este, pues es un procedimiento mediante el cual se va a extirpar la Es cabeza del Whipple, Whipple. Whipple, Whipple. Whipple. Listo. En este procedimiento, básicamente lo que se va a conseguir, y es como podemos ver en la imagen, que va a haber se va a extirpar lo que es la cabeza del páncreas junto con la primera parte del intestino delgado, pues del duodeno, mejor dicho. La primera parte del intestino delgado, que básicamente pues es el duodeno. Y además también se va a extirpar lo que es la vesícula biliar y el conducto biliar. Eh, pues esta es una imagen esquemática para ver más o menos cómo es que se realizan las anastomosis posteriores después de que se reseca toda esta porción del duodeno. Y más o menos queda así. Algo que no me queda muy claro es cómo hacen, cómo pegan el páncreas acá, porque, bueno, Se pega el conducto inicialmente, se hace como una cosa que se llama telescopaje, que es que se pega el intestino al conducto y los otros pedacitos se pegan ya como alrededor de ese intestino. ok. Entonces se hace eso con la parte que queda del páncreas, que pues vendría siendo el cuerpo y la cola. Y además también pues se hace una anastomosis también con el conducto biliar. Eh, bueno, eso es en cuanto cuando el tumor está localizado en la cabeza del páncreas. Ahora, cuando el tumor está localizado en el cuerpo o la cola del páncreas, entonces el procedimiento, obviamente pues en pacientes resecables, el procedimiento adecuado o de elección va a ser la pancreatectomía distal. Esta va a consistir básicamente en el procedimiento en el cual se va a extirpar el cuerpo y la cola del páncreas y además el vaso, debido pues a sus relaciones principalmente con el drenaje linfático, que vimos que en la cola pues está con el drenaje linfático, los ganglios que están esplénicos, entonces pues también se va a quitar el vaso, perdón, y esas porciones del páncreas. Además, también mencionaban que hay otro procedimiento que es la pancreatoesplenectomía modular anterógrada radical con disección de la hemicircunferencia izquierda de la arteria mesentérica superior a la izquierda del tronco ciliaco. Este proceso como tal ya es un proceso un poquito más complejo cuando, cuando digamos, el tumor va a comprometer estructuras o va a ser más grande o va a comprometer otras estructuras y mediante, pues, como lo dice aquí, mediante la disección de todas estas estructuras se puede llegar incluso a una resección de tipo cero, que es pues cuando ya no, a la reevaluación, pues ya no hay como vestigios del cáncer, por así decirlo. Además, en estos procesos quirúrgicos, tanto en el anterior como en este, también se deben hacer linfadenectomías y en este se debe garantizar que la extirpación sea de por lo menos 16 o más ganglios linfáticos. Entonces, creo que aquí tengo pues un esquema que nos proponía la guía, en el cual mencionaba cuáles son estos nódulos linfáticos o ganglios
de los cuales pues tenemos que hacer, bueno, se tiene que hacer la resección. Y pues aquí los enumeran, estos son los que principalmente se tratan de hacer la resección. Pero para que nos llevemos más de 16 o más ganglios linfáticos. Ahora, pues principalmente en pacientes que sean resecables se debe hacer pues estas terapias quirúrgicas. Sin embargo, en algunos pacientes resecables también se puede optar por hacer estrategias de neoadyuvancia o adyuvancia. Aquí nos mencionan que pues las estrategias de neoadyuvancia principalmente consiste en quimioterapia con quimiorradioterapia o quimioterapia con radioterapia seguida de perdón, aquí me confundí. Puede ser quimioterapia no adyuvante, quimiorradioterapia no adyuvante o quimioterapia neoadyuvante seguida de quimiorradioterapia neoadyuvante. Básicamente, este fue, pues, se hicieron un estudio, pues, un estudio que evaluó básicamente otros estudios, es que metaanálisis, en el cual se evaluó varios estudios que se hicieron con diferentes esquemas de tratamiento y terapia, en los cuales se estaban analizando que si era beneficioso utilizar la terapia neoadyuvante en pacientes antes de la cirugía, en lo cual pues se demostró, pero solamente en estos estudios, no es que sea recomendado por la guía de hecho no lo recomienda, sino solamente en estos estudios se demostró que había una disminución del CA de 19,9 en ser mayor del 50% o incluso llegar a la normalización tras un tratamiento en ayudante que se asoció con una mejor supervivencia global. Sin embargo, pues aquí podemos ver claramente los esquemas que se manejaron. Digamos, aquí solamente, como podemos ver, la S es de cirugía, entonces aquí solamente cirugía y con el pronóstico a 5 años, a 2 años. Aquí cirugía más el CTR aquí es el quimiorradioterapia. Aquí lo mismo se evaluó, cirugía, pero cirugía versus quimiorradioterapia. Aquí solamente cirugía con una terapia específica de quimioterapia, en las cuales, pues, como podemos ver, principalmente acá, se vio que a 5 años una tasa de supervivencia global mayor. Y aquí podemos ver, pues, que según, como pueden observar, se utilizaron diferentes esquemas de neoadyuvancia, puede ser con capecitabina, gemcitabina o PEG-G, Eso, gencitabina. gemcitabina. Sin embargo, pues esta es como la comparación que hicieron. Sin embargo, no es como que lo recomiende la guía, sino que solamente demostraron que las terapias de neoadjuvancia pueden ser beneficiosas para esos pacientes en cuanto a la supervivencia global a 5 años o incluso desde los 2. Otros esquemas me manejaban era que pues después de hacer la terapia neoadyuvante, en algunos casos se podía realizar una reevaluación de la posibilidad de cirugía y esto teniendo en cuenta los niveles de CA19,9, el estado funcional del paciente y la respuesta clínica que tuviese frente a esta terapia. En cuanto a la terapia adyuvante posterior a la cirugía, se dice que debe ser 6 meses mínimo posterior a la cirugía. Esta sí es recomendada. Aquí pues podemos observar cuáles también fueron las terapias que llevaron la combinación de terapias, ya sea una o con varios fármacos, y pues cómo repercutió esta terapia de 6 meses mínimo en la terapia global de supervivencia, bueno, en este caso en porcentaje, a 5 años. Básicamente lo que podemos ver aquí es que pues las tasas de supervivencia aumentan drásticamente si las comparamos cuando no hay una terapia cuando no hay quimiorradioterapia de adyuvancia posterior. Aquí podemos observarlo más, digamos, terapia solamente sin terapia adyuvante, con terapia adyuvante y pues la supervivencia a 2 y a 5 años en por ciento. Aquí, bueno, aquí, ¿dónde fue? Aquí sí, creo que era acá. Ujú. Sí, se demostró que la tasa de supervivencia es mayor.
En cuanto a los esquemas, pues creo que más adelante tengo una. Ah, sí, aquí está. Entonces, ¿cuál es la terapia adyuvante que se prefiere para esos pacientes que se han visto beneficiados de estos procedimientos quirúrgicos en los cuales se consideraron que eran resecables? Pues entonces se recomienda una terapia de 6 meses mínimo con folfirinox para pacientes con cáncer de páncreas resecado y que tengan un ECOG no mayor a 1, o sea, que no tengan compromiso de su estado general. Además, en esos pacientes que, digamos, no se les puede dar este fármaco porque está contraindicado, pues entonces se prefiere gemcitabina o capecitabina para su terapia. La gemcitabina adyuvante o el 5, uy, no me acuerdo, perdón, 5 FV11, fluorouracilo. fluorouracilo, sí, deben limitarse solamente a pacientes frágiles en la medida en lo que sea posible. En cuanto a radioterapia adyuvante, esta no va a ser recomendada por la guía, dado que pues no se ha demostrado que tenga una eficacia versus a esas terapias adyuvantes que les acabo de mencionar. Entonces, este es un pequeño algoritmo que nos resume básicamente lo que les acabo de decir. Primero tenemos que evaluar el tipo de tumor, si es resecable, si no, o si está parcialmente resecable o en el límite de lo resecable. A estos pacientes, pues entonces o se va directamente para cirugía o se le deriva a una terapia que de pronto para favorecerlo como de neoadyuvancia y posteriormente hacer una reevaluación para ver si es cirugía o no, de acuerdo a la evolución clínica, o si ya el paciente pues tiene un cáncer localmente avanzado en el cual no va a poder ser resecado y en esos pacientes pues vamos a tener que tener otro manejo. Sin embargo, recordarles que pues se debe hacer terapia adyuvante a los pacientes que se les hace cirugía. No está indicada la neoadyuvancia antes, pero sí, sobre todo, digamos, en estos, pues, en estos que son, o sea, que están al límite de la resecabilidad, en esos ya es otra cosa y ya sí se ha demostrado que, o sea, sí se habla sobre la neoadyuvancia previa a la cirugía para tratar de disminuir el tumor. Entonces, en pacientes que ya tengan cáncer de páncreas localmente avanzado, va a ser básicamente el 30-40% de los pacientes que ya tengan este tumor, va a ser irresecable debido a que ya va a comprometer las estructuras vasculares que vimos pues, en la anatomía. Y el objetivo de la terapia de conversión, que es también pues algo que lo que le decían a la terapia neoadyuvante o conversión, o también bueno, en la guía lo mencionaban, le cambiaban el nombre para fines prácticos, pero pues sigue siendo la misma terapia, va a ser la reducción del tamaño del tumor. Esto es lo principal. Entonces, esto va a aumentar la posibilidad de que haya una posible futura resección y eh, del, prolonga la media de la supervivencia global, como podemos ver aquí pues también en esta tabla, que también hablan sobre la media de supervivencia global, digamos aquí a 2 años, los porcentajes de resección, cuando se les hace pues esta terapia de conversión y aquí también tenemos pues los diferentes esquemas farmacológicos que se llevan a cabo pues con estos esquemas, sí, sí, ya esquemas de quimio y radioterapia. En cuanto a la estrategia de cirugía de conversión, pues esta va a ser básicamente también la aplicación de esta terapia para la evaluación de una posible cirugía y en esta sí se va a preferir principalmente el uso de porfirinox o de gemcitabina. Aquí pues lo que les digo, aquí analizan es eso, porcentajes bueno, la media de supervivencia global a 2 años, el uso de combinado de estos esquemas terapéuticos y el porcentaje de resección después de estos manejos para estos pacientes que tienen páncreas localmente avanzado, cáncer de páncreas localmente avanzado, el mismo esquema que ya les acabo de mencionar. Como ya se pueden dar cuenta, siempre es importante evaluar el estado general del paciente con la escala de Koch, además pues de analizar comorbilidades, aquí también menciona pues niveles de bilirrubina, entre otros. Y los esquemas de primera y segunda línea, sin embargo, pues aquí está los esquemas de primera línea y el grado de recomendación que hace la guía frente a estos manejos. Otros manejos que ya son un poquito más específicos ya van a ser, digamos, en caso de que tengamos mutaciones específicas como las que les mencionaba, digamos, cuando es hereditario, sobre todo con los BRCA, el BRCA2. Entonces ya cuando ya se requiere un tratamiento mucho más preciso,
pues entonces aquí ya vamos a poder considerar otro tipo de fármacos de primera línea que ya van a ser pues enfocados a tratar estas mutaciones específicamente. Como lo podemos ver aquí, digamos, para mutaciones en MSI o de MMR puede ser pembrolizumab, o mutaciones del BRCA-M puede ser con olaparib. Aquí vemos los grados de recomendación de acuerdo pues a diferentes organizaciones que pues estudian esto a mayor profundidad. Esto pues para mencionarles que también este tipo de tratamientos específicos. Ya en cuanto al pronóstico y el cuidado palliativo, pues entonces mencionaba en la guía que debemos hacer un seguimiento post-tratamiento a pesar de que no haya una evidencia tan fuerte que confirme que pues esto pueda tener una repercusión en la tasa de supervivencia global a futuro. Sin embargo, algo que sí mencionaban era que a todos los pacientes se van a beneficiar de hacer ejercicio. También los pacientes también se van a poder beneficiar de la tromboprofilaxis, sobre todo cuando son tumores resecables, se indica el manejo antiprofiláctico cuando no haya una contraindicación o una comorbilidad que lo impida. Y en casos de obstrucción biliar se sugiere pues, que haya una colocación endoscópica a un stent biliar, metálico expandible totalmente recubierto, aunque esto pues ya son casos ya muy específicos que, como les digo, se deben analizar con todo un grupo de análisis pues de expertos. Y algo que mencionaban que es muy, 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 muy importante en estos pacientes es lograr un control eficaz del dolor, porque como les mencionaba en las manifestaciones clínicas, el dolor es casi que siempre está. Entonces, tener a la persona, entender de que pues el pronóstico es bastante desfavorable, que las tasas de mortalidad son altas, que la vida o la tasa de supervivencia a 5 años es muy poca. Entonces pues iniciar el manejo adecuado de este paciente de manera integral con otros servicios de atención y pues siempre hacer un seguimiento, ya que pese a que digamos las tasas de éxito en pacientes con enfermedades que son resecables, pues en algunos porcentajes también puede volver a reincidir y recordemos que pues este es un cáncer de mucha mortalidad, entonces hay que hacer el seguimiento. Y eso sería por todo sobre cáncer de páncreas. Gracias ¿El seguimiento cada cuánto se hace? Ay, no sé, doctora, la verdad no, en la guía no Eso lo decía. dice la guía, eso lo dice la guía y lo dice la NSCN. Necesito que busques cada cuánto se hace y con qué se hace, con qué exámenes. Listo. Acuérdense que lo que hemos visto en consulta es que una de las cosas más importantes es el seguimiento. No es solo para el paciente, sino saber que el paciente no va a recaer. ¿Y cómo lo sabemos? Con el seguimiento y las pautas que nos tienen especificadas las guías. ¿Listo? Entonces tienes que arreglar eso, Carlos, ¿vale? Sí, señora. Bueno. ¿Alguno, ¿alguno tiene una pregunta? Doc, pues yo tengo realmente dos preguntas que son más por la parte de la clínica, porque, pues como bien mencionaba Carlos, el cáncer de páncreas, pues es bastante agresivo y bastante, o sea, un gran porcentaje de los pacientes mueren, entonces realmente, o sea, la primera sería como, ¿cuáles serían esos signos que nos harían sospechar de un cáncer de páncreas de manera temprana? Porque él menciona que la mayoría son asintomáticos, y la otra sería, uno cómo podría diferenciar de pronto un cáncer a nivel de la cabeza y otro a nivel de la cola. Bueno, ya en el resumen te lo digo, ¿vale? Listo. ¿Alguno otro tiene preguntas? Bueno, entonces arranquemos. El cáncer de páncreas, cáncer de vesícula y el de vías biliares, el cuadro clínico se parece mucho, porque son pacientes que llegan usualmente ictéricos, con algo de dolor, pérdida de peso y no más. Entonces, y cuando llegan con esa clínica, es muy probable que el cáncer esté muy avanzado. O sea, ya no es el cáncer empezando. No hay ninguna prueba de tamización ni nada que me haga detectar el cáncer antes. De hecho, a veces cuando se cogen etapas tempranas es porque se ha hecho exámenes de forma incidental. Entonces, realmente no hay como un signo patognomónico para uno decir es que es un cáncer de páncreas, porque cuando se presentan así es porque están muy avanzados. Bueno, entonces les llega el paciente ictérico, pérdida de peso, urgencias y algo de dolor.
Entonces ustedes lo primero que hacen es tomarle una ecografía y un perfil hepático, ¿cierto? Ustedes están en el semestre de cirugía y han visto que también existen patologías que se presentan igual, pero en la parte benigna. Entonces, si tomamos nuestro perfil hepático, nos vamos a dar cuenta probablemente que están las bilirrubinas elevadas a expensas de la directa, la fosfatasa alcalina elevada, las transaminasas elevadas, y pues hay que mirar la amilasa que no tengamos una pancreatitis, ¿cierto? Entonces, ya con nuestro perfil, le hemos tomado una ecografía y la ecografía que tenemos que ver, que la vesícula no tenga cálculos, que la pared de la vesícula no esté engrosada, que no tenga masas, que el hígado no tenga masas, que la vía biliar no esté dilatada o si está dilatada, pues revisar dónde está la obstrucción. Y lo último, pues es el páncreas, que a veces lo pueden identificar bien, a veces no muy bien, precisamente por lo que nos decían. Es un órgano retroperitoneal. Entonces, si ellos nos dicen de entrada en la ecografía, el paciente tiene una masa en el páncreas, pues ¿cuál sería nuestra siguiente conducta? Tomar una tomografía. Y como estamos sospechando que es tumor, pues de una vez le hacemos el TAC de tórax, ¿sí? Para que no tengan que contrastarlo doble vez. Entonces, hacemos la tomografía y pedimos marcadores tumorales. En el caso de páncreas, los marcadores tumorales también nos sirven, como cuando hablábamos de colon, diferente a estómago, ¿cierto? Entonces, en el cáncer de páncreas, ¿qué marcadores van a pedir? CA19-9 y antígeno carcinoembrionario. El CA19-9, si ya hicieron las tareas, se dieron cuenta que es muy específico para tumores biliopancreáticos. Entonces, él puede elevarse, no siempre, pero muchas veces sí se eleva y nos ayuda a hacer diagnóstico. Entonces, tomamos la tomografía y en la tomografía, ¿qué vamos a revisar? Cómo está la cabeza del páncreas, el cuerpo y la cola. Y esa es la forma como yo voy a saber dónde está localizado mi tumor, porque no tenemos otra forma, sino con imágenes. Entonces, la tomografía nos sirve para mirar eso, para mirar si hay metástasis. ¿A dónde hace metástasis el cáncer de páncreas? Al hígado, a los ganglios, al peritoneo. Entonces, por eso es importante. Y también a los pulmones. Por eso hacemos TAC de tórax y TAC de abdomen. Acuérdese que contrasta. Hay una imagen que es un poquito más sensible y específica para los tumores biliopancreáticos, que es la resonancia. Y la resonancia nos va a poder ayudar para mirar en esos tumores que decíamos borderline o como que no sabíamos si se podían resecar. ¿Por qué? Porque nos va a poder decir si está cogida la arteria mesentérica o la vena o si está cogida la porta, y en qué porcentaje. Porque de ahí parte que el tumor sea borderline o no y que se pueda operar o que primero lo mandemos a neoadyuvancia y después lo pensemos en operar. Entonces, por eso es importante también la resonancia. Digamos, tenemos un tumor en la cabeza del páncreas. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico histológico? Acuérdense que los oncólogos usualmente nos piden la histología para poder decir que le van a poner quimioterapia. Entonces, existe un examen que se llama la ecografía endoscópica biliopancreática, que hagan de cuenta que es una endoscopia junto con una camarita que lleva el endoscopio y va a poder tomar biopsias a esa cabeza del páncreas a través del duodeno. Y con esa histología podemos definir que es un tumor maligno de la cabeza del páncreas. También lo puede hacer del cuello, pero de ahí para allá, ya cuerpo y cola les queda muy lejos. Entonces, en ese caso le decimos al radiólogo intervencionista que por medio de una biopsia percutánea nos tome la muestra. ¿Listo? Entonces ya tenemos a nuestro paciente estadificado tanto en imágenes y lo tenemos biopsiado para poderle hacer el diagnóstico histológico. Entonces, es el momento de decidir, ¿es quirúrgico? No es quirúrgico porque está cogiendo alguna estructura vascular, pero no es un compromiso extenso, entonces podemos darle quimioterapia neoadyuvante y después lo operamos. Y ya cuando son pues paliativos porque tengan alguna metástasis o son irresecables porque tienen un compromiso muy grande de alguna estructura que no podamos operar, entonces se vuelven irresecables. En ese caso, pues ya van a quimioterapia, pero paliativo. ¿Cuál es el procedimiento entonces? Hablábamos de dos cirugías principales. Cuando tenemos tumores en la cabeza y en el cuello, hacemos la cirugía de Whipple. ¿En qué consiste la cirugía de Whipple? Quitamos desde el antro,
todo el duodeno rodeando la cabeza del páncreas y quitamos la cabeza del páncreas. Entonces nos toca hacer 3 anastomosis. Primero, cogemos nuestro yeyuno y lo pegamos allá arriba al estómago. Ese mismo yeyuno le pegamos la vía biliar, porque acuérdense que estamos quitando donde llega el colédoco al duodeno. Y hacemos la anastomosis del páncreas al yeyuno. Entonces tenemos 3 anastomosis y esa es nuestra cirugía de Whipple, la cirugía más grande a nivel gastrointestinal. Y pues que tiene mayor riesgo, por eso debemos de tener un paciente apto para poderla tolerar en buen estado nutricional y en buen estado funcional. Y cuando ya tenemos tumores del cuerpo y de la cola, podemos hacer pancreatectomías distales. ¿Listo? Ya con la patología, dependiendo la cantidad de ganglios positivos, los bordes, la invasión linfovascular, perineural, la invasión, bueno, los márgenes libres, todo esto nos va a dar criterio para decidir si mi paciente requiere o no adyuvancia. Y ya el resto nos lo va a contar Carlos del seguimiento con la siguiente diapositiva que le faltó. Entonces, para tu pregunta, Juan, era eso, como que, pues, uno, ya sabemos por imágenes, definimos en qué parte está. Y dos, que no hay un signo temprano como para poderle hacer diagnóstico. Bueno, importantísimo, pacientes que no se les hace nada en cáncer de páncreas a los 6 meses ya están muertos. Y aún operándolos a los 5 años, están vivos más o menos el 10% o menos de esos pacientes. Entonces la mortalidad es muy alta. Y bueno, a ustedes no les ha tocado tanto cáncer de páncreas, pero usualmente cuando llegan en estados muy avanzados que son poco probables quirúrgicos. Listo, chicos, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, doctora. Dime. En cuanto a la adyuvancia que se les da posterior a la cirugía, aquí en Colombia se utilizan los mismos medicamentos Sí, que... los mismos. Sí, los mismos. Usualmente el que, así tú dices cáncer de páncreas, gemcitabina. Ese es clásico. Entonces sí, sí se utilizan los mismos. Y obviamente hay que hacerle todo lo de la mutación. No se dice CRAS, les he dicho en todas las exposiciones y en todas las revistas, si lo siguen, es CARRAS, acuérdense, CARRAS, BIRAF. Hay que hacerle toda la parte de mutaciones para poderles dar terapias dirigidas. Acuérdense que eso es muy importante en la adyuvancia. ¿Listo? ¿Aló? Sí, doc. Ah, bueno, pensé que me han dejado de escuchar. Bueno, chicos, entonces si no tienen más preguntas, corrige lo que haya que corregir en la presentación y arrancamos la próxima con la diapositiva que te hizo falta de seguimiento. Listo, sí, señora. Bueno, listo, niños. Oigan, ahí tenemos exposición mañana y el jueves, ¿sí? Bueno, yo no sé, si no ahorita, charlan ahí en el chat de ustedes y cuadran para mañana, bueno. Y mañana los espero revista, cirugía y consulta. Vale, señora. Bueno, entonces que descansen.